que nadie te corte tus alas. Goza, 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 goza la vida. Un episodio más de tu podcast, Goza la Vida. Bienvenida, bienvenido de nuevo a compartir en este espacio diseñado completamente para ti. Gracias por estarnos escuchando, gracias por seguir este canal o los diferentes canales en los que estamos compartiendo la información del curso Goza la Vida, la información de la filosofía del curso para gozar la vida, algunos tips, consejos, pero todo con mucho cariño, con mucho amor y con el único objetivo de que si algo te resuena, pues lo consideres como una nueva práctica en tu vida. Gracias. El día de hoy, en este episodio, un tema que me han estado pidiendo mucho, tanto en las conferencias como en algunos eventos o en las experiencias que tenemos de relajación y las experiencias de liberación, de baile, con música, es el tema del miedo. Sobre todo en las experiencias de música que hacemos con terapia y baile, el miedo a ser criticado y diferentes miedos en nuestra estructura cerebral que se presentan vienen a frenarnos nuestras ganas de ser auténticos, de pasarla bien y de demostrar quiénes somos realmente. Es por eso que decidimos hacer este podcast ahora con el título El miedo. ¿Qué hacer con los miedos? Y bueno, para empezar vamos a hacer una pequeña radiografía macro y luego micro. Mi sugerencia es que si tienes pluma y papel puedas hacer el ejercicio que al final te voy a sugerir para que tengas mucho más claridad. Quédate conmigo y vamos a entrar en esta macro radiografía. Dentro de nosotros, en nuestra estructura energética y mental, todos vamos a tener dones y talentos, que es lo que conocemos como nuestras luces, nuestra parte bonita. Y luego también vienen nuestras sombras. Las sombras hay demasiados, ¿no? Todo aquello que negamos y que nos hacen ser seres humanos que realmente no queremos ser. La violencia, la ambición, los apegos, las ganas de controlar. Demasiados, hay muchos, todos tenemos muchas sombras. Lo importante de la sombra siempre será integrarla. Integrarla, observarla, analizarla y después de atravesar lo que esa sombra representa, bueno, pues aceptarla y ponerla dentro de nuestra personalidad para entonces sí lograr ser individuos únicos, integrados, 100% autoaceptados. Y el miedo es parte de, muchas veces es parte de estas sombras. Ahora, lo que hay que aclarar aquí es que hay muchos tipos de miedo. Y aquí entra el punto interesante del autoconocimiento con respecto al miedo. Si nos vamos a la representación del miedo en un arquetipo, pues tendríamos que reconocer que muchos seres humanos, si no es que la mayoría, algunos muy pocos, han trabajado el primer miedo, que es un miedo biológico, el miedo a la muerte. Pero de ahí en más, ¿qué es el miedo? Arquetípicamente, pues el miedo a la muerte se representa con la calavera, ¿no? Con el arquetipo de la calavera, de la huesuda, de la carta de la muerte, donde vemos un esqueleto vestido de negro con un azadón. Pero ¿qué es el miedo en sí en el ser humano? Y es que muchas veces tenemos que verlo como un esquema, una defensa cerebral, que es parte de nuestro mecanismo de supervivencia. Y el miedo nos permite responder a situaciones con precaución y muchas veces con rapidez. De alguna manera hay miedos que son normales, comunes, y miedos que son muy beneficiosos para la perpetuación de la especie. Pero vamos a hablar también de los miedos psicológicos. El miedo, por ejemplo, que está
dentro de la escala de las emociones del Dr. David Hawkins, el miedo a ser criticado, el miedo a ser juzgado, que es una de las emociones más difíciles de aceptar y de transitar de los seres humanos, y es uno de los miedos, o es la emoción que vibra en la escala más baja según el Dr. David Hawkins, y nos permite también ver desde dónde nos da miedo y qué nos genera ese miedo. O sea, una persona puede tener diferentes desde dóndes ante el mismo miedo, ante el mismo patrón, ante el mismo arquetipo en la mente. Eso nos permite crear una línea de autoconocimiento mucho más profunda, más privada, íntima, cuando empiezo a observar el desde dónde de mis miedos. Por ejemplo, tengo miedo a hacer el ridículo. Y si observáramos nuestro proceso de vida, en la infancia, lo que la mayoría de las veces hacemos, porque carecemos de conciencia y de estas estructuras, pues es hacer el ridículo. Los niños, siendo niños, les es permitido autorridiculizarse, lo cual es una de las mejores técnicas y herramientas para liberarnos, el permitirnos hacer eso que nos da miedo o hacer el ridículo de una manera controlada, pero sobre todo terapéutica. ¿Qué es hacer el ridículo? Hacer eso en lo que yo creo que me van a juzgar. Entonces, como bailar, por ejemplo, ¿no? Mucha gente no baila por el temor a hacer el ridículo. ¿Y cómo rompo ese miedo? Entonces, por ahí tenemos que transitar en nuestra mente el desde dónde, que quizá es un miedo heredado. O sea, mis padres, uno de los dos, pudo haber tenido ese miedo y en las fiestas y en los eventos nunca se dio el permiso de disfrutar el evento bailando. Son ejemplos, nada más. Y de alguna manera mi cerebro hizo suyo, mi personalidad hizo suyo ese miedo sin haberme preguntado si ese miedo era mío, si realmente es algo con lo que yo quiero convivir. Entonces ahí se nace, se crece, se desarrolla un nuevo desde dónde. Este miedo yo no bailo en las fiestas porque es un miedo que me lo heredaron mis progenitores. Si es un miedo personal que yo pueda constatar que sí es mío, muchas veces se sostiene por experiencias traumáticas en el pasado, que ya me pasó algo y no quiero que me vuelva a pasar. Por ejemplo, los miedos o las actividades que hacemos en la etapa de la secundaria y de la prepa que nos generan un trauma y que a partir de ahí se pueden suscitar algunos miedos, ¿no? Pero regresando a este ejemplo del baile o de la capacidad que tenemos de soltarnos y de relajarnos, pues cuando definimos o vemos que realmente pasarla bien, disfrutar un momento es importante para nosotros, empiezan estas preguntas muy claves. ¿Qué hago con ese miedo? ¿Este miedo es mío o no es mío? ¿Dónde nace el desde dónde? ¿Este miedo es bueno o es malo? Bueno o malo desde el punto de vista personal de lo que tú quieras hacer. Transformado a un lenguaje un poco más terapéutico sería: ¿este miedo es conveniente o inconveniente? ¿Para qué? Para mí, para mi vida, para mi situación. Cuando definimos el desde dónde de los miedos, vamos a poder transformarnos como el ejemplo de la oruga, gusano, mariposa, que nos encapsulamos un poco, nos aislamos un poco para resurgir y volar. Fíjate lo importante de identificar el miedo. Muchas veces no se puede hacer solo, muchas veces necesitas de un experto o de alguna técnica o incluso de alguna amistad que tenga algo de conocimiento. Sin embargo,
cuando se presenta la oportunidad de identificar el miedo es precisamente cuando lo sentimos. Y es tan fácil desconectarnos de lo que estamos sintiendo que prácticamente una de las técnicas más fuertes para identificar esta parte y una técnica súper eficiente para poder salir adelante, pues es la meditación. Porque la atención plena te permite identificar cuando tienes miedo. Que muchas veces, no siempre, el miedo va a ser a algo o a alguien, también puede ser a una situación. Que entonces esos miedos se vuelven fantasmas. Fantasmas dentro de nuestra mente, que necesariamente necesitan ser observados y atravesados. Entonces, mi primera pregunta, y esta sería mi consejo para que puedas descubrirte. Mi primera pregunta sería, ¿cuáles son tus miedos? Y si tienes ahí papel y pluma, empieza a escribir a qué le tienes miedo. Por ejemplo, un miedo muy común en el inconsciente colectivo es miedo a morir. Y otro, a partir de cierta edad adulta, miedo a quedarte solo. Otro miedo a quedarte sin dinero. ¿Cuáles son tus miedos? No todos tenemos los mismos miedos. Ahora, una vez que tenemos claridad en cuáles son nuestros miedos, vamos a identificar cuáles de ellos nos están frenando para ser la versión de ser humano, de persona que queremos ser. Por ejemplo, quiero tener libertad financiera, pero me frena mucho el miedo a la incertidumbre de ser emprendedor. Y entonces no renuncio a este trabajo que me genera una seguridad. Me genera una confianza de saber que quincena con quincena voy a tener un ingreso seguro. Entonces nunca vas a poder crear un estado de libertad financiera si no enfrentas el miedo. En un ejemplo, claro que se puede crear libertad financiera en un trabajo fijo, por supuesto que sí, es nada más un ejemplo. Pero lo importante es, ¿cuál es el miedo? ¿Desde dónde viene ese miedo? Quizá nunca has estado al frente de una compañía y entonces el desde dónde es muy auténtico, es muy interior, muy personal, porque careces de experiencia en la dirección de una empresa. O puede ser, por ejemplo, que alguno de tus familiares hizo algún experimento de emprendedor, no le fue bien, perdió mucho dinero y el desde dónde ya viene por una experiencia externa a ti y entonces el miedo ya no es tuyo del todo. Está cimentado en la experiencia de tu papá o de tu mamá que no le fue bien en los negocios, pero no eres tú. ¿Cuándo es conveniente el miedo? Pues cuando estás en una situación en donde no te puedes arriesgar, en el caso de las empresas. ¿Y cuándo es inconveniente? Bueno, cuando tienes todo para poder probarte y vencer ese miedo. Por eso, la segunda tarea terapéutica para poder identificar el miedo es en estos momentos escribir. En estos momentos, ¿qué miedo te está frenando? O sea, el verdadero reto, aparte de identificar nuestros miedos, es no dejar que ese fantasma nos frene. Y es que el fantasma empieza a construir en nuestra mente muros, barreras de ladrillo, por decirlo así, que van a frenar nuestro desempeño, van a minimizar nuestra energía, van a limitar nuestra capacidad de expresar quienes realmente somos. Imagínate que un cantante no venza el miedo a ser criticado y nunca se suba a un escenario por ese miedo. Aún y teniendo la mejor voz del mundo y el mayor talento,
no se atreve a atravesar el miedo. Ojalá este ejemplo pueda ser un poco más claro para ti y también te permita identificar hacia dónde vas y qué miedos pueden estar dentro. Ya que eso lo tienes claro terapéuticamente en papel y bien escrito, identificado, existen diferentes métodos para disminuir la intensidad del miedo. Uno, el que más recomiendo yo, es paso a paso, suavemente, ve haciendo eso que te da miedo. No trates de romperlo de golpe, sino ve dándote cuenta un escalón a la vez que eres capaz de atravesarlo. Y así te liberas y así te das cuenta que hay mucho poder y mucho potencial dentro de ti que está listo para ponerse en manifestación siempre y cuando tú mismo no permitas que el miedo te frene. Ahí va a estar ese fantasma, pero redúcelo a su mínima expresión. Espero que este episodio te pueda ser de ayuda, de crecimiento para ti, que enriquezca tu vida y sobre todo todas las experiencias que vayas logrando y que vayas construyendo con este tema del miedo. Te pido que me las compartas, que me las puedas hacer llegar a través de las redes sociales o a través de este mismo canal o hasta en YouTube, y escribe aquí en la caja de comentarios de cualquiera uno de nuestros canales de comunicación contigo cómo estás venciendo estos miedos. Muchas gracias por haber estado acompañándome durante estos minutos en este episodio. Te recuerdo que seguimos en contacto con diferentes eventos y diferentes propuestas para gozar la vida. Las sesiones que son los conciertos antiestrés y las sesiones de baile terapéuticas en donde nos liberamos y nos pasamos un muy buen momento de diversión y gozando a través del movimiento y buena música. Gracias por escucharnos, yo soy Saulo Herrera, te invito a seguirnos en las redes, a estar pendiente de todas las propuestas de eventos que tenemos y fue un placer poder volver a compartir contigo en tu podcast. Muchas gracias. Goza, 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 goza la vida.